semana pasada estuvimos aprendiendo que restaurar involucra mucho trabajo, mucho detalle y mucho material, ¿te acuerdas? Para restaurar necesitamos denuedo. ¿Y qué era el denuedo? Tener valentía, fiereza, audacia, esa confianza en el Señor para ejecutar algo. Pero también habíamos aprendido que mientras que nosotros estamos obrando en la casa del Padre, restaurando las puertas, el Señor se va a ocupar de lo nuestro, ¿te acuerdas? Los versículos que estuvimos viendo. Pero también hablábamos acerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, quiero recordarte que representaba la cruz del Calvario. Representa el inicio y el fin de la construcción. Todos fuimos llamados a restaurar, porque de acuerdo a la Escritura, tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y todos los reyes y todos los sacerdotes están llamados a hacerlo. Y en la Escritura encontrábamos un hombre llamado Eliasib, que fue el que encabezó la restauración de las 12 puertas de la casa del Padre, o las 12 puertas que estaban alrededor de Jerusalén, pero ese hombre tuvo un gran problema. Y su gran problema fue hacer las alianzas, hacer alianzas y yugos desiguales. Es decir, familia, nosotros en el Señor tenemos que aprender a no tener esa sincronía con la gente del mundo. Necesitamos aprender a enfocarnos en las cosas del Padre. Y si tú decides tener un amigo o alguien en el mundo, es para meterlo en la casa del Padre. Recuerda lo que dice en el libro de Jeremías, que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Así también, recordemos lo que aprendíamos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de traer a todas las ovejas que no tienen pastor, a las personas que están lastimadas, a las personas que están abandonadas, pero no traerlas al pastor, sino llevarlas al sacrificio de la cruz. Nosotros, quiero recordarte que representamos las primicias. ¿Alguien se alegra con esa promesa que nos dio el Señor la semana pasada? ¿Cuántos son primogénitos, llamémosle así, en llegar al Padre? ¿Quiénes son las primicias? Levántame tu mano. Es decir, que toda la masa es santificada a causa de que el Señor ha tomado tu vida en valor. ¿Alguien dice amén a eso? Pero también nosotros tenemos que recordar que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que no están en el Señor y aún por los que ya estamos dentro. Es decir, que nuestra oración de intercesión es muy importante. También veíamos la puerta del pescado, que representa el discipulado. No olvides que todos, diga conmigo, todos. Voltea a ver al de al lado y dile, todos. Todos debemos ser discipulados y en algún momento volvernos discipuladores de alguien. La puerta del pescado también representaba dar un buen testimonio. Pero también nos muestra la puerta del pescado que lo importante no es la persona quien está hablando, sino son las palabras que salen de la boca de la persona, las que disipulan a la gente, a las ovejas. El importante no es el pastor, no es el profeta, no es el maestro, no es el líder, sino aquel que está en la persona, del cual salen palabras de sabiduría. Recordemos que la puerta del pescado nos desconecta de las cosas del mundo y de las malas tendencias, de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque al momento de que tú y yo comenzamos a estudiar la Escritura, comenzamos a colar las cosas que vienen del mundo a manera de discernir, separar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Recordemos que la puerta del pescado tiene la capacidad de abrir o de cerrar la bendición y la revelación. Hasta aquí solamente estamos dando un repaso. Recordemos que la puerta del pescado nos llevaba a Hebrón, nos lleva al camino de a Hebrón, que es el lugar donde tú y yo nos encontramos cara a cara con el Señor para ir a un nivel
espiritual más alto. Es decir, que aquella persona que dice, no, yo aquí solito con Dios estoy muy bien, pastor. No necesito la iglesia, solamente la Biblia. No. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos muestra el camino. Tú no puedes conocer al Padre cara a cara si previamente no eres discipulado. Efectivamente tendrás un encuentro, efectivamente lo podrás amar, te podrá amar, pero no lo conocerás en esencia. También veíamos la puerta vieja. Esta representa las sendas antiguas, es decir, volver nuestro todo el consejo del Padre y rechazar los falsos maestros y las malas influencias. Entre ellas, despojarnos de todas esas ideas modernistas que están basadas en el yo. Y mencionábamos el tema de los tatuajes, podemos mencionar el tema de la música, podemos mencionar las diferentes distracciones. Y te digo algo muy feo, Satanás a muchos los ha encarcelado en 3 pulgadas. Un celular. Esa es la cárcel moderna. Parecen zombies. ¿Estás conmigo? Tenemos que aprender a despojarnos de todo eso. Así también veíamos la puerta del valle. La puerta del valle representa salir del valle de la sombra y de la muerte. Pero en ese lugar, acuérdate que aprendíamos que si tú y yo nos aferramos al Señor en el momento de gran depresión, de gran prueba, el Señor mismo va a crear en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. También estuvimos viendo la puerta del muladar, que era restaurar el lugar secreto, el lugar íntimo, el lugar de sinceridad con el Señor, donde tú y yo podemos ir y perdonar y el que el Señor nos perdone. Y aprendíamos que los recabitas, aquellos que eran descendencia de un hombre llamado Ricab, ellos a causa de su obediencia tuvieron el privilegio de restaurar la puerta del muladar. Y esa puerta del muladar no tiene otro significado más que ser libre de toda carga en el alma. ¿Estamos juntos hasta aquí? Es un repaso, todavía no entramos en el mensaje. Y también estuvimos viendo la puerta de la fuente. Y esta es tener una dependencia en todo sentido de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, beber solamente del agua que Él nos provee y no beber de las aguas que el mundo provee. Y no era otra cosa más que recibir su gracia y su espíritu. Y poníamos el ejemplo de que nuestra alma es como un desierto, que en todas partes quiere saciar su sed, pero no encuentra dónde saciarse. Y llega el momento en el que se busca saciar con hombres, con mujeres, con dinero, con juegos, y lo único que se va a encontrar es que es mayor la sequía que hay en el alma. Es decir, que una persona que no sacia su sed en el Señor Jesucristo, nunca se sentirá parte de la casa del Señor, es decir, que sentirá y vivirá de manera inadaptada. Amén. Por otra parte, la puerta de la fuente nos enseñaba también que tú y yo no nos tenemos que distraer en nada de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque los distractores de las cosas del mundo nos hacen apartarnos de las cosas eternas y nos enfocan en las cosas temporales. Y yo te pregunto, ¿te gustaría perder lo eterno sacrificándolo en el altar de lo temporal? No, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a desenfocarnos del mundo y enfocarnos al Señor, porque cuando tú y yo hacemos eso, abrimos un portal de bendición ilimitada para nosotros y para nuestra familia. ¿Estamos juntos hasta aquí? Ahora sí, vamos a entrar en el mensaje de este día. Y la primera puerta que hoy quiero mencionarte es la puerta del agua, la puerta de las aguas. Y yo te pido que tomes muchas notas. En algún momento tú puedes compartir este mensaje y será de gran edificación para alguien más. Y esto está en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 26. Y dice la Escritura:
Y los sirvientes del templo que habitan en Ofel, fíjate, pon mucha atención en esto, porque aquí hay algo guardado. Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Es decir, que la puerta de las aguas no fue restaurada. Diga conmigo, la puerta de las aguas no fue restaurada. No fue restaurada. ¿Por qué? Porque la puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Y a la palabra del Señor no hay nada que agregarle, no hay nada que modificarle, sino que simplemente ésta se tiene que impartir de manera intacta. Curiosamente, justo frente a la puerta de las aguas había un púlpito sobre el cual se impartía la escritura, se hablaba la escritura y automáticamente todo oyente, fuera extranjero o fuera nativo de Jerusalén o de Israel, automáticamente eran lavados, porque la escritura dice, la palabra que os he hablado los ha limpiado. Es decir, si esto lo comenzamos a aplicar a nuestra vida, no hay mejor arma, no hay mejor herramienta para enseñar, para redarguir, para guiar, para educar que la palabra del Señor. ¿Estás conmigo? El agua, la fuente de las aguas o el agua que está representando esta fuente tiene una capacidad impresionante que provoca que las aguas superfluas de toda inestabilidad emocional, de toda inestabilidad espiritual, de todo estrés, de todo enfado, sean quitadas. ¿Por qué? Por eso es tan importante que nosotros restauremos nuestro tiempo con el Señor en la palabra, no solamente orando, sino también leyendo la Escritura, que el Señor nos hable, porque quiero recordarte, tú a través de la oración le hablas al Señor, pero el Señor te habla a ti a través de su Escritura. Es decir, nosotros al momento de estar restaurando cada una de las puertas es un símbolo de fe, de coraje, de pasión por restaurar, por defender lo que es la verdadera adoración a Dios. Pero también nos deja encontrar que nosotros, como siervos e hijos del Señor, al momento de echar mano de la palabra, nosotros tenemos que levantar al caído, restaurar al inválido, darle dirección a aquel que está obstinado, pero también a aquel que está triste o frustrado, hablarle palabra de vida, palabra de amor, palabra de aliento. Pero esto solo se logra a través de la restauración de la fuente de las aguas. La fuente de las aguas también representa nuestro servir al Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Estás satisfecho con tu servicio al Señor? ¿Estás satisfecho con lo que tú haces para el Señor? Porque si de repente tú sientes en tu corazón, no, yo sé que puedo hacer más. Yo sé que puedo producir algo nuevo. Yo sé que puedo dar una idea nueva. Es porque entonces necesitamos juntos restaurar la puerta de las aguas. Y quiero ponerte un ejemplo extraordinario, un ejemplo en el cual involucra a un hombre del Señor, que era completamente pagano, era completamente idólatra, pero un día se encuentra el libro de la Escritura y se vuelve él y todo el pueblo al Señor. Y el Señor lo reconoce y su nombre es el rey Josías. Dice la Escritura que un día se le acerca un sacerdote llamado Hilcías y le dice, he encontrado el libro de la ley. Y el rey lo comienza a leer, él tenía 8 años. Imagínate, a los 8 años. Y comienza a leer el libro de la ley.
y es tan impactado, es tan redarguido, es tan sometido bajo el poder del Espíritu y comprende que todas las cosas lo habían hecho mal y se arrepiente. Y ahora entonces no solo se vuelve él al Señor, sino todo el reinado de Judá se vuelve al Señor. Y la restauración de su reino fue tan exitosa, fue tan asombrosa, que la misma palabra lo declara. Acompáñame al segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 18. Mira con qué detalle lo muestra la Escritura. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, imagínate, este rey sin conocer nada, simplemente a través del Espíritu y de la palabra, volvieron a lo que había escrito el Señor. Y dice, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Es decir, nosotros, al momento de comprender que necesitamos restaurar la puerta de las aguas, tenemos que permitir que la palabra del Señor cumpla su propósito en mí. Porque toda persona que permite que la palabra le atraviese, le es vida. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchos escuchan la palabra, pero no la practican. La dejan como un bonito pensamiento, la dejan como un bonito mensaje, y no. La palabra se debe de cumplir al pie de la letra. ¿Estamos juntos? Hay dos funcionalidades físicas que te las voy a llevar a un panorama espiritual que tenía la puerta de las aguas. Y la primera funcionalidad era que servía para permitir que saliera toda el agua estancada que había en el templo. Y si eso lo llevamos a lo espiritual, el volver a la Escritura va a sacar a cada persona de todo estancamiento espiritual. Es decir, yo he formado parte de la iglesia y ahora que estoy de este lado, me doy cuenta cuando hay gente estancada. Y que no solamente está estancada, sino que comienza a ver las fallas de los otros, comienzan a quejarse, comienzan a sentirse incómodos, comienzan comentarios como, ay, siempre lo mismo, siempre los mismos temas, siempre esto. Y el Señor me hablaba que cuando nosotros restauramos la puerta de las aguas, la palabra comienza a sacar todo ese estancamiento. Pero ¿por qué no sale la persona del estancamiento? Porque a lo mejor solamente lee como periquito. Tenemos que aprender a detenernos en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nunca te va a dejar en el lugar donde te encontró, sino que siempre te va a llevar justo a la presencia de Dios. La otra funcionalidad que tiene la puerta de las aguas es introducir el agua del valle de Kidrón, se llama, para cuando están los depósitos bajos de agua que se llenen. ¿Qué es esto? De acuerdo a la misma Escritura, la palabra del Señor representa a Jesús. Es decir, que cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida, entre en la iglesia, entre en nuestra familia, automáticamente la iglesia, el pastor, las ovejas, los nuevos comenzarán a subir a un nivel espiritual diferente. ¿Y sabes lo que me decía el Señor? El próximo avivamiento viene sobre aquellos que aman, que desean y que comen la palabra. Así que nos toca a nosotros comer la palabra. No permitir que solamente te quedes con el mensaje del domingo o con el mensaje de las diferentes reuniones. No.
necesitas tener un tiempo íntimo con el Señor. Vamos a ver la siguiente puerta, la puerta de los caballos. Este está en Nehemías capítulo 3, verso 28. Y dice la Escritura: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Aquí hay dos puntos. Bueno, uno muy importante que dice cada uno enfrente de su casa. Ahorita te voy a explicar esto. La puerta de los caballos es representada por caballos. Y los caballos eran aquellos que solamente eran usados por los guerreros. Es decir, que esta puerta de los caballos representa la guerra espiritual. Por aquellos que no saben de guerra espiritual o que les da miedo, es necesario que hoy tomes este mensaje porque necesitamos volvernos totalmente a tener guerra espiritual. Esta puerta también era conocida como la puerta de la victoria. Y algo que el Señor hablaba a mi corazón es que al momento de reconstruir esta puerta, nosotros tenemos que tener nuestra firme convicción, nuestra posición determinada en que somos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Muy bien. Pero también representa el servicio de oración que tú haces en la casa del Señor. ¿Qué tanto oras en la casa del Señor? ¿Qué tanto oras a favor de la casa del Padre? Cuando la Escritura nos habla de que restauraron los sacerdotes cada uno frente a su puerta, nos deja ver algo. Para que los sacerdotes que estaban dentro de su casa y salir con materiales, es porque dentro de su casa guardaban algo, ¿estás de acuerdo? Tenían que tener su herramienta, tenían que tener sus materiales, tenían que tener algo dentro de casa para poderlo tomar y llevarlo al campo de la batalla y restaurar. Es lo que nos llama el libro de Levítico, que el sacerdote mantendrá encendido el altar de día y de noche. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la intercesión, pero agregando también la guerra espiritual. La labor más ardua que tenemos en esta puerta es conservar nuestra posición como hijo, confiar en la obra que el Señor está haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, pero también tener mucho cuidado de cómo estoy viviendo. Y quiero recordarte algo que algún día te dije. Tú y yo jamás podremos ganar algo si no peleamos espiritualmente por ello. Es decir, mis amados, lo que vivimos físicamente es un reflejo de lo espiritual. Si tú estás venciendo continuamente, gloria a Dios, tu vida espiritual está balanceada. Pero si tú encuentras algo en tu vida natural, chueco, desvalido, roto, enfermo, entonces es tiempo que tú vuelvas al Señor y que juntos restauremos la puerta de los caballos y que volvamos a la guerra espiritual. Porque cuando tú y yo volvemos a la guerra espiritual, automáticamente iremos contra Satanás, someteremos al enemigo y tomaremos nuestro botín. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? La Escritura nos enseña algo. Dice, aún yo no he venido a traer paz, sino espada. Imagínate cómo se sentirá Satanás delante de la espada desnuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow!
cada vez que tú abres la boca, el Rey de Reyes y Señor de Señores desenvaina su espada, la desnuda y en ese momento toda potestad es sometida, se desvanece todo aturdimiento y se destruye la oposición. Necesitamos volver a la guerra espiritual. La Escritura nos enseña, el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchas ocasiones, y esto está escrito desde hace más de 2000 años, y bien el reino de los cielos se manifiesta en medio de la casa del Señor, pero de repente viene la tiniebla. ¿Qué nos toca hacer? Diga conmigo, guerra. Dígalo fuerte, guerra. Pero también hay algo que tienes que recordar. Todas las batallas que tú estás peleando, no las tienes que pelear desde el territorio del enemigo. Es decir, la lucha no es contra carne ni sangre. Tú y yo tenemos que pelear desde la dimensión espiritual, recordando que la rebeldía de Satanás se inició en el ambiente espiritual, no en el ambiente natural. Si tú y yo peleamos en lo natural, estamos desenfocados. Si tú y yo peleamos desde el ambiente espiritual, desde lugares celestiales, juntamente con Cristo, en ese momento el enemigo tiene que caer. No va a caer, tiene que caer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra. Por tanto, tenemos que volver a la guerra espiritual. Yo no estoy diciendo que no oremos en guerra espiritual. Yo oro casi todos los días en guerra espiritual, pero la pregunta es, ¿y tú? Todos los días tenemos que orar en intercesión, entrar en adoración y también en guerra espiritual. Y hay 5 puntos bien importantes, porque dentro de las cosas del Señor tenemos que enfrentar, y una de ellas es la hipocresía y la apariencia. Tenemos que pelear en contra de ello, tenemos que desenvainar la espada en contra de ello, pero también en contra de toda duda acerca de lo sobrenatural. Ir también en contra de toda costumbre y tradición y todo lo que sea religioso. Porque el espíritu religioso es contrario al Señor. Quiero recordarte que los que mataron a nuestro Señor Jesucristo eran religiosos. Diga conmigo, yo no tengo religión. Dígalo fuerte, yo no tengo religión. Yo soy discípulo de Cristo. Tenemos que ir también en contra del legalismo, pero también en contra de las falsas coberturas y de los falsos ministros. Quiero recordarte y hacer hincapié una y otra vez, la guerra espiritual no debe limitarse a lo que hacemos en la congregación. Tenemos que practicar la guerra espiritual en nuestra casa. La congregación es un centro de entrenamiento para cuando vayas a casa pongas por obra lo aprendido. Y la guerra espiritual, familia, tiene que iniciar en contra de la duda, del escepticismo, del temor, de la apatía, del conformismo, de la mediocridad. Mira, yo quiero decirte, yo sé que muchos estamos habituados a que nos manden. ¿Qué tal si sales de tu pequeño círculo y comienzas tú a gobernar? No tu propia vida, sino enfocado en las cosas del Señor, guiado por el Señor. También necesitas levantarte en valentía, pero también desde nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, ir en contra de la incredulidad, del sentimentalismo y de las tradiciones. Mira, muchas cosas de las cuales nos perdemos
y confundimos el mover del Espíritu Santo es a causa del sentimentalismo. Imagínate que en la Escritura nos habla de que un día David iba huyendo de Absalón y de repente se encuentra a un hombre llamado Usai. Y este hombre era parte de su escuadrón, llamémosle así. Y este hombre lo que le dijo, yo me voy a ir contigo, David, a donde tú vayas, yo saco la espada y juntos vamos en contra del enemigo. Y David le dijo, no, no vengas conmigo, ve y haz otra cosa. El pueblo mexicano vivimos bajo un rechazo continuo. ¿Qué sentirías que tú le dijeras a tu pastor, pastor, yo quiero ir con usted a tal lugar o yo quiero hacer esto contigo y que el pastor te diga, no, no me acompañes, ve y haz otra cosa? Pastor, me voy a la católica. ¿Por qué? Porque vivimos en un rechazo. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Colocó en el lugar a este hombre, en la posición correcta, que cuando aconsejaron a Absalón, un hombre que se llamaba Aitofel, que dice la Escritura, que cuando él aconsejaba a la gente era como si Dios mismo hablara. Y él da su consejo y comienza a escuchar a Absalón y escucha el consejo, era muy bueno, pero este hombre, Usai, declara un consejo, no tan bueno como el primero, pero el Señor respaldó a este hombre. Y a causa de que ese hombre le hizo caso a su pastor, que era el rey David, David recupera el reino. Pero ¿cómo te sentirías tu familia si te aferraras al sentimentalismo de, ay no, es que el pastor me puso cara? Tenemos que ir en contra de ese sentimentalismo. Tenemos que ir en contra de esas emociones fallidas. Es decir, que muchas de nuestras batallas, muchas ocasiones no son contra demonios, sino son contra nuestros sentimientos y nuestras falsas costumbres. ¿Alguien está conmigo? Vamos a aprender un poco más acerca de la puerta de los caballos. Acompáñame al libro de Job, capítulo 39, verso 19 al 25. Dice la Escritura, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Mira estas cualidades. Se alegra en su fuerza y sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme. Oye familia, ¿cómo te sientes tú cuando viene la enfermedad? ¿A poco no te asustas? El caballo a veces es más macho. Mira lo que dice, no teme, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra. O sea, mientras más puede manifestarse el temor, más se aferra a la guerra. ¿Hay alguno aquí que diga, yo me voy a aferrar a la guerra, pastor? Sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla. El grito de los capitanes y el vocerío. Quiero que veas, el caballo se regocija en su fuerza. Tú y yo tenemos que regocijarnos porque dice la Escritura que el Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué más poder, qué más gloria que la del Señor sobre gente de carne y hueso? Cuando venga el momento de dificultad, acuérdate del caballo. Él se alegra en la batalla. Él se alegra en su fuerza. Y tú te tienes que alegrar que tu Dios nunca ha perdido ni una sola batalla. Dale palmas al Señor. Dice la Escritura, dice la Escritura que el caballo sale al encuentro de las armas. Es decir, no retrocede frente a la batalla. Pero muchos de nosotros
tenemos un pensamiento como, yo no me meto con Satanás para que Satanás no se meta conmigo. Lo he escuchado, yo sí. ¿Y sabes cuál es el problema? De que Satanás ya operó en la vida de ese creyente para destruirlo. Y que está haciendo de la vida de ese creyente como papalote. Porque Satanás solamente viene a robar, a matar y a destruir. Y la Escritura nos está mostrando que verdaderamente el Señor nos está impulsando, nos está empujando a que salgamos al encuentro de las armas. No que nos quedemos atrás del pastor, no que lo sigamos solo en la oración, sino que salgamos al encuentro contra Satanás y lo reprendamos y lo derrotemos y le pongamos en el lugar, porque dice la Escritura que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Dice la Escritura que el caballo no acepta el temor, sino que él se burla. Él no retrocede ante la espada, pero nosotros, nada más viene una pequeña aflicción, una enfermedad, un conflicto con nuestros niños, un problema entre la iglesia, un conflicto en el trabajo, y lo primero que queremos hacer es huir y nos compadecemos. No. Una persona que sabe que tiene que restaurar la puerta de las aguas, cada vez que viene el temor, él declara, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Dígame conmigo. Algo que tienes que entender, aun cuando más fuerte sea el combate, el caballo muestra su poderío, muestra su autoridad y no retrocede para nada. Es decir, que nosotros en medio de la aflicción, en medio del desánimo, del desaliento, de los dolores, nosotros tenemos que seguir adelante, sabiendo que nuestro socorro viene del Señor y que nuestras fuerzas ciertamente cada día son repuestas. ¿Tienes algún conflicto? Enfréntalo, hermano. ¿Tienes algo a lo que te está inquietando? Enfréntalo en el Señor, no con tus manos. La Escritura en el libro de Zacarías dice, no con espada ni con ejército, sino con su espíritu. No olvides pelear tu pelea desde el lugar celestial, no desde nivel natural, porque si no te va a ir como en feria. ¿Quién está conmigo? En el libro de Job veíamos que el caballo huele la batalla. Es decir, aquí hay algo muy interesante. Nosotros tenemos que aprender a discernir cuando es una verdadera batalla, que ir contra el enemigo, o cuando simplemente es un momento de demostrar nuestra fe en Jesucristo. Comprendamos esto, pero también dice la Escritura que el caballo reconoce la voz de los clarinetes, la voz de los sargentos, la voz de la gente que está en la batalla. Nosotros, por sobre todas las cosas, tenemos que discernir la voz de nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo. Amén. Vamos a ver la puerta oriental. Y este está en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 29. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Esta puerta, de acuerdo a la Escritura en el libro de Ezequiel y en el libro de Zacarías, es la puerta que se abre primero por la mañana. Y esto nos revela algo bien importante. La puerta oriental es por donde nuestro Señor Jesucristo va a pasar en su segunda venida. ¿Cuándo? La segunda venida. Es el lugar por donde Él va a entrar, el Señor, por donde va a pasar.
Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que permanecer en ese lugar. Esta puerta representa nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad en que Jesucristo es nuestro Señor, pero que Él también es para nosotros el resplandor de la mañana que alumbra nuestras vidas. Es decir, familia, ¿cómo nosotros vamos a permanecer en esta puerta? Muy bien. Teniendo en mente dos hechos que están por suceder, y es el rapto y es la segunda venida del Señor. Son hechos diferentes. En el rapto se va a ir la iglesia. ¿Hay alguno aquí que sea iglesia de Jesucristo? Diga conmigo, yo no voy a la iglesia. Dígalo fuerte, yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Y si tú eres la iglesia, vas a ser levantado y recibirás a Jesucristo en los aires. Es decir, que en el tiempo del rapto nuestro Señor Jesucristo no tocará la tierra, pero en la segunda venida sí lo hará. Después de los 7 años de que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, alguien dice amén. Después de esos 7 años, Él vendrá en su segunda venida. Estamos juntos. Esta puerta, familia, nos llama y nos exhorta fuertemente a tener nuestra esperanza en Jesucristo y solamente en Él, no absolutamente nadie más. Y aun cuando me digas, bueno, yo tengo hijos que nacieron en cuna cristiana, ellos necesitan tener a Cristo, porque si confían en que, bueno, porque mi papá la lleva bien con el pastor, o porque mi papá es predicador, o porque soy hijo del pastor, me voy a salvar, no. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso del 7 al 9. Mira cómo nos exhorta la palabra a tener nuestra esperanza solo en Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Jesús ya abrió la puerta y ya tiene un pie afuera. Ya viene. La semana pasada te decía, Maranata, Cristo viene. Y hoy vuelvo a decírtelo y no me voy a cansar de recordártelo, porque si tú y yo no estamos esperando, expectantes su venida, vamos a hacer de nuestra vida un papalote. Y quiero volver a exhortar a aquellos que tienen hijos, pero no están casados. Si usted no se casa, se me va a ir al meritito infierno. Cásese. No es que se va a divorciar. Después de 50 años de casado, ya no creo que se vaya. Estamos juntos. Cásese, cásese, cásese. Estamos juntos, familia. Quiero recordarte, o más bien comentarte, muchos en este tiempo han perdido su esperanza en su propia vida espiritual y se han vuelto simplemente espectadores y no hacen nada por incrementar su madurez espiritual. Y una de las cualidades de la puerta oriental es esta, que si tú y yo mantenemos nuestra mirada expectantes en que Cristo vendrá por mí, te aseguro que nunca pasarás por alto ni un solo pecado, ni una sola ofensa, sino que te inclinarás al Señor. Por tanto, tenemos que estar expectantes de que Cristo viene.
Diga conmigo, Cristo viene. Dígalo fuerte, Cristo viene. Es decir, mis amados, nosotros tenemos que llenar nuestra vida con la expectativa, tenemos que inundarlo con la esperanza de que el Señor viene pronto y que esa expectativa en nuestro caminar en el Señor tiene que ser transformada en fe. Recordándote que fe y obras van juntos, son como tus dos piernas, van una tras otra. Fe, obras, fe, obras. Si tú estás expectante, caminarás de esa forma, en fe y en obras. Diga conmigo, amén. Restaurar la puerta oriental tiene como conclusión restaurar la vida eterna que muchos han pasado por alto y mantener el foco que Cristo viene pronto. Pero no solamente creerlo que viene, sino cada día vivir creyéndolo, como aquellos que entregaron su vida por Jesucristo siguiéndolo. Acababa de morir y Pablo dice, capaz de que viene ahorita. Eso fue hace más de 2000 años. Creo que la venida del Señor está más pronta que la cena de esta noche. Así que es necesario, mis amados, que nos examinemos y que tengamos en mente que Cristo viene. Dile al de al lado, Cristo viene, hermano. Vamos a ver ahora la puerta del juicio. Y este está en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 31. Y dice la escritura: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Esta puerta, familia, tiene dos representaciones. Es la puerta de revisión o la puerta de inspección. Y esta es tarea de cada uno de nosotros. Y es convencer a cada creyente de que debe examinarse a sí mismo. ¿Escuchaste? Debemos examinarnos a nosotros mismos porque un día todos pasaremos delante del tribunal de Cristo. Todas las cosas que hacemos, todas las cosas que dejamos de hacer, pasarán delante del tribunal de Cristo y serán examinadas. Así como en el Salmo 64 nos enseña que hay demonios que asedian y que hacen una investigación exacta para perturbar a los creyentes, así también hay ángeles que están anotando las cosas que haces, pero también los mandamientos que te brincas, los principios que violas. Por eso es necesario que estemos conscientes que necesitamos vivir examinándonos continuamente. Efectivamente, Dios es amor, pero su palabra es infalible. Y la Escritura nos dice que el juicio comienza por la casa. Y esto lo sabemos muy bien, porque un claro ejemplo de esto que te estoy hablando del juicio, lo podemos ver cuando el apóstol Pablo estaba celebrando Santa Cena con el pueblo. Y básicamente les dice, muchos de ustedes están enfermos y están en muerte espiritual porque no han celebrado dignamente la cena del Señor. Por lo tanto, examínense. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Y para eso es el lugar secreto. La palabra también nos habla de que el trigo será limpiado. Es decir, muchas iglesias serán limpiadas a fin de que el verdadero trigo permanezca. Y quiero hablarte de dos juicios que vienen. Uno de ellos, de acuerdo a la Escritura, es el juicio del trono blanco. En el trono blanco
no va a entrar ningún creyente, solamente los no creyentes. Es decir, aquella persona que le predicaron y que no aceptó a Jesucristo, aquella persona que le estuvieron insistiendo y simplemente no. Pero también aquellos que apostataron del Señor, estando dentro de la casa del Señor, se apartaron conociendo y se fueron. A esos pasarán por el juicio del trono blanco, es decir, al juicio de condenación. Pero también hay otro juicio, y es el juicio, llamémosle así, del tribunal de Cristo. A ese pasaremos todos los que son creyentes en Jesucristo. Pero no vamos a pasar ahí para condenación, sino para tomar nuestros galardones. Pero el Señor me hacía comprender algo. Muchos en el tribunal de Cristo sufrirán pérdidas. ¿Por qué? Por aquellas cosas que no hicieron para el Señor, que no dieron para el Señor, que no sirvieron en el Señor. Es decir, que nosotros como cristianos muchas veces nos estamos limitando la bendición a causa de que el Señor nos dijo, haz esto, da esto, sirve en esto, y no lo hacemos. Y el ejemplo perfecto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Dice la palabra, y quiero que prestes mucha atención, porque 7 veces cae el justo. ¿Quién se cayó? El justo, ¿ok? Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Quién levantó al justo? Se levantó solito. Lee bien. Porque 7 veces cae el justo. Y él se levanta. No llega Dios a ver, papito, ven y te limpio la herida. No. Es decir, mis amados, nosotros mismos tenemos que levantarnos a veces de nuestro error. Porque si no te levantas de tu maldad, te puedes perder. Es decir, mis amados, esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. El padre no fue tras el hijo pródigo. El hijo pródigo regresó. Él se levantó y vino al padre. Es decir, familia, nosotros, para restaurar la puerta del juicio, necesitamos colocarnos bajo la autoridad total del Señor y decirle al Padre, hágase tu voluntad en mi vida como a ti te plazca. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que con la vida que llevas puedes restaurar alguna de las puertas? Muchos de nosotros necesitamos arrepentimiento. La semana pasada hicimos un llamado para aquellos que verdaderamente querían y permitirían que el Señor lo hiciera en ustedes. Pero la pregunta es, ¿sigues firme en lo dicho o hasta este día estás colocando antes que la voluntad de Dios tu voluntad? Porque por eso nos topamos error tras error, tropiezo tras tropiezo. Y hoy es un buen día para venir al Padre y decirle que nos perdone. Y decirle que Él haga su voluntad en nosotros. Me dirás, pastor, siempre haces el mismo llamado. Siempre me dices que me arrepienta. Pero quiero decirte, el verdadero arrepentimiento comienza en alguien que no vuelve a repetir el pecado por el cual pidió perdón con antelación. Así que hoy, ¿podrás tú restaurar alguna de las puertas o reconoces que necesitas venir al Señor? Hoy en el nombre de Jesucristo te quiero pedir que te pongas en tus pies y que cierres tus ojos y a manera de reverencia inclines tu rostro al Señor, porque sabemos que por cuanto todos hemos pecado,
hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Unos han pecado a causa de la incredulidad, de la desobediencia, de que tienen en poco al Señor, que Dios no es el primero. La Biblia en el libro de Oseas me dice que muchos han sido prosperados y a la manera de ser prosperados levantaron altares en su vida. Y hoy es tiempo de destruir tu altar. Hoy es tiempo de destruir ese altar que tú has levantado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy me vuelvo a ti, Señor, porque en verdad sé que he pecado contra ti. Y me humillo, Señor. Yo quiero ser esas manos para restaurar tu reino y tu justicia en este pueblo, Señor. Pero la verdad sé, Señor, sé que me he apartado. Espíritu Santo, perdóname por haberte contristado.